un par de minutitos para que la gente vaya conectándose, si es que hay gente. Bueno, buenas tardes amigos del Sembrador. Hoy los saludamos con mucha alegría. Estoy con mi querido hermanito Martín Vega de Misiones Posadas, de aquí del Sembrador. Hoy es un día espectacular, haciendo lo que el Señor nos mandó, que es predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que Dios tenga misericordia y haya acá hoy en el Sembrador alguien que necesite, que esté buscando al Dios Todopoderoso y conozca el verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él es Martín, un saludito. Buenas tardes, muy buen mediodía, porque estamos haciendo acá ya cerca del mediodía este videito con el hermano Marcos. Agradecido verdaderamente por lo que Dios está haciendo en este lugar. Y hoy tengo el privilegio de que Marcos, desde tan lejos de Buenos Aires, haya venido hasta aquí, hasta la ciudad de Posadas. Y vemos siempre los videos de él, del Sembrador. Así que bueno, justamente este privilegio de tenerlo aquí conmigo y de poder hacer este video del Sembrador, para que justamente llegue, como decía él, a las personas que necesitan a Cristo, que necesitan afirmar también su fe en Cristo, y para aquellos que aún no conocen a Cristo. Así que bueno, Sí. Que el Señor use esta pequeña reflexión, este pequeño video, para acercar los corazones de aquellas personas que no conocen a Cristo, y para aquellos que conocen, afirmar sus corazones en los caminos del Señor. Amén. Bueno, hermanito, hoy vamos a hablar específicamente, si tienen la Biblia en la mano, Salmo 3, versículo 3. ¿Los tienen? ¿Tienen una Biblia en la mano, por favor? Salmo 3, versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Habíamos hablado con el hermano charlando que Cristo está en todas las escrituras. Aparte de las 300 profecías que lo mencionan, Cristo se encuentra donde quiera que busques en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y es increíble como poniendo esa ficha en donde quiera que sea, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es como que la comprensión a través de su Santo Espíritu pasas a cobrar una nueva dimensión de lo que hemos aprendido. Así que para Cristo está en todas las escrituras. Y bueno, aleatoriamente busqué el Salmo 3, versículo 3, que le había nombrado recientemente, en el cual vamos a buscar a Cristo en esta parte específica del Evangelio. Lo podés hacer vos en cualquier otra parte: Génesis, Números, Éxodo, Levítico, profetas, ¿sí? Bueno, tomando este Salmo 3.3, vamos a buscar al Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, el cual está en toda la Biblia. Él es el primero, Él es el primogénito de toda la creación. En Él subsisten todas las cosas, dice la palabra de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Así que nosotros también fuimos llamados a ser imagen del Hijo. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Por nuestras obras no, sino por la fe en Jesucristo. No es por obras la salvación, no es por obras de la ley, sino que la ley es el conocimiento del pecado, como decía el hermano, ¿no? Bueno, leo esto y vamos a ir entrando en tema. Bueno, dice en Juan 5, versículo 46, Jesús le decía creo que eran los fariseos, le decía: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, le decía el Señor, porque de mí escribió él. Fíjense cómo Moisés escribió del Señor Jesucristo. Bueno, hermanito, cuando quieras vos podés aportar, no hay problema. Recordando lo que decía el hermano Marcos, ya desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la obra de Cristo
efectuada y dándonos destellos de justamente lo que Él iba a hacer. Y esto lo podemos ver en la vida de Abraham, el profeta Abraham, a quien Dios escogió para que de sus lomos, de su simiente, salga la nación, el pueblo escogido de Dios. Vemos en el Evangelio de San Juan, para que aquellos que tengan Biblia, el capítulo 8, versículo 48 en adelante. Vamos a leer un poquito. Dice el título de nuestras Biblias de la Reina Valera 1960, dice la preexistencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y un poco más adelante, los mismos fariseos estos, acusándole siempre al Señor Jesús, dice en el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y vean la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús respondió y le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y vean la importancia y el énfasis que hace el Señor Jesucristo. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí está el punto. Abraham, le dice él, el mismo Señor Jesús le dice, Abraham vuestro padre, que decían ellos que ellos tenían conocimiento de Abraham y guardaban lo que Abraham le decía, Abraham vuestro padre se gozó de que había de haber mi día y lo vio y se gozó. Tremendo, ¿no? Porque vemos que ya Abraham veía al Señor Jesucristo, estaba viéndolo por la fe y estaba poniendo su confianza nuevamente por la fe. Y como dijo Marcos, la salvación no se trata de las buenas obras. La salvación, así como Abraham hizo, se trata de la fe, de poner nuestra fe en lo que Cristo iba a hacer. Sí. Ellos lo miraban por la fe en la obra redentora de Dios. Pero nosotros hoy, después de la cruz, vemos lo que Cristo ya hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Tremendo. La preexistencia del Señor. Por Cristo también, Cristo estaba presente en esa fe de Abraham. Así que es para tener en cuenta, amigos, leer la Biblia y pedirle a Dios sabiduría, porque Dios da en abundancia la sabiduría si uno se lo pide, ¿sí? O si no, acércate a nuestra congregación, a la congregación Martín Fierro, acá en Posadas Misiones, 44-43. Por favor, acércate, los hermanos son bíblicos, estudian el Evangelio de Jesucristo de forma literal. Está lleno de iglesias que se han lastimosamente dejado de lado el Evangelio, dejado de lado la Biblia, amigo. Tremendo error, porque la palabra de la sola Escritura nos muestra realmente a través de lo que está escrito, eso que también es espiritual para nosotros, porque no es la letra como dice en la ley era la letra escrita en piedra, pero el Espíritu y la gracia de Jesucristo, que es el nuevo pacto, nos trae el Espíritu de Dios que nos enseña en nuestra cabeza, nos enseña directamente el Padre, directamente. Tenemos ese privilegio de que el Padre Todopoderoso, Dios del universo, nos enseña de su Hijo Jesucristo, el cual es, fíjense lo que dice con respecto a Cristo, le leo rápidamente, para no explayarme demasiado. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿tenés la Biblia en mano? Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo era el resplandor de la gloria de Dios, imagínense, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Todo eso era el Señor Jesucristo, encarnado, que se hizo carne, habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sí, la palabra de Dios es poder, pero sobre todo para libertarnos del pecado. Sí, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, porque por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado somos esclavos del pecado si no conocemos a Cristo. Si vos, hermano no creyente, no conoces a Cristo, sos esclavo de un sistema pecaminoso que es este mundo. Si no conoces al Señor Jesucristo realmente como es, y vos que tenés una doctrina que es equivocada, por decirlo de manera suave, para no decir que son apóstatas, que son falsas doctrinas, como los llama el mismo Judas, Pedro, segunda de Pedro, Pablo nombra mucho lo que es la apostasía, lo que es el pecado contra Dios, porque tergiversan la palabra de Dios. Por eso la sana doctrina hoy por hoy es fundamental. Estamos predicando en sana doctrina. Sí, acá Martín Fierro 4342 en Posadas Misiones son hermanos de sana doctrina. Hay que hacer discipulado, tenés que agarrar la Biblia, es la que da autoridad realmente. La autoridad es la palabra de Dios, por eso dice con la palabra de su poder, dice, ¿no? La palabra, el verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios es el poder realmente, porque cuando Jesús le dijo a Lázaro, muerto de 4 días, le dijo, ven fuera. ¿Y qué pasó? La palabra del poder de Dios levantó a Lázaro. La palabra, y también dijo a los vientos, a la tormenta en el barco donde estaban pescando los hermanos, los discípulos. Estaba Jesús con ellos y dijo, tranquilízate. La palabra de Dios es el poder, la palabra de Dios. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Dijo, tranquilízate. Y se tranquilizó el mar, ¿no, hermanito? Se tranquilizó el mar, la tormenta, o sea, fíjense. Es una grande bonanza, sí, una grande calma, quiere decir la Biblia. Exacto. Y Él transforma este corazón de piedra que tenemos todos. Todos tenemos en este cuerpo el pecado. Somos esclavos del pecado si tenemos que guardarnos en santidad, amigo y hermano. Te predicamos a vos también, que leyente, santidad. Es importante conocer a Dios a través de la santidad, ¿sí? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Pero somos santos, ¿por qué? Por Cristo. Gracias porque Él fue intermediario. Y su Santo Espíritu nos va enseñando día a día, transformando nuestro entendimiento para que podamos ser santos como su Hijo Jesucristo. Templo Betel, muchas bendiciones, amados en el Señor Jesucristo, desde Chile, desde acá de Argentina, de Misiones, con mi querido hermanito. Te mando un saludo, querido pastor. Siempre te estoy escuchando. Gracias por siempre colaborar con nosotros. Beto González, gracias por estar. Betito, un gran gusto, Betito. Bueno, y entonces se sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fíjense la obra de Jesús, de Dios, ¿no? En Cristo, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Tomen en cuenta, la palabra pecado es importantísimo saber. En las prédicas tiene que haber, todo púlpito, tiene que hablar del pecado, se tiene que volver a hablar del pecado, ¿sí? Porque por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, más a lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. El poder viene de Él. Si no fuera por este poder, por su palabra, por guardar su mandamiento, como decía el hermano, no podríamos acceder a esta misericordia de Dios. Dios tiene misericordia, hermano. Acá de Sembrador te explicamos la sana doctrina. Y termino este versículo y le damos al hermanito para que acote, porque él es parte del sembrador, ¿sí? Efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, como decía nuestro hermano Marcos, la importancia, ¿no? Y cómo resalta el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos la palabra de su poder y nos podemos remontar desde ya a la creación. ¿Cómo Dios creó el mundo? Dijo
y fue hecho. Sí. Dijo esto y fue hecho. Solamente tenía que hablar la palabra y ya era hecha, y ya era realidad. Dios creó al mundo por medio de la palabra. Exacto. Así que vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y más Sí. adelante, cómo esa palabra, porque si bien, ¿cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo, era la palabra, Amén. era la palabra de Dios. Pero esa palabra se hizo carne, y dice el apóstol Juan que habitó entre nosotros. Y ellos tuvieron el privilegio de verlo a Cristo mismo Tremendo. en persona. Testigos presenciales, ¿no? Yo me imagino esa gloria que los discípulos tuvieron al ver al mismo Jesucristo, a la misma palabra que en el Antiguo Testamento creó el universo. Exacto. Y en el libro de Hebreos vemos el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Tremendo. Gente, en la palabra de Dios que se hizo carne hay poder y un poder vivo. Por eso en el libro de Hebreos podemos ver y cómo este escritor, el del libro de los Hebreos, resalta la palabra. La palabra dice, un poquito más adelante en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si tienen Biblia en mano, pueden leerlo también y pueden corroborar en su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra que psicólogo, o sea, se mete hasta lo más profundo de nuestro Hasta ser, lo ¿no? más profundo. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y ojo aquí, para aquellos que no conocen y quieren hacer caso omiso y quieren omitir todo esto, ¿no? Y no hay cosa que no sea manifiestas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuentas. ¿Quién es aquel a quien tenemos que dar cuentas? A Dios mismo. Dios mismo en el día de mañana te va a juzgar a ti, te va a juzgar a mí, a todos y cada uno nos va a juzgar. Pero una de las cosas que quiero resaltar es cómo tú te presentarás en aquel día. Porque dice Hebreos que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hermano, amigo, ¿cómo te presentarás en aquel día? Y solamente quiero recalcarte esto. Si tú estás en Cristo, te estás aferrando a la salvación que solamente viene por medio de Cristo Jesús, estate seguro, estate tranquilo, porque tienes un abogado. Y ese abogado es Cristo Jesús, quien ya pagó la deuda de tus pecados en la cruz del Calvario. Y solamente tienes que presentarte delante de Dios con tu abogado, es Cristo Jesús. Él ya pagó tu deuda, Él ya saldó el pago de tus pecados en la cruz del Calvario. Pero ahora tú, que todavía estás en la duda y temes aquel día presentarte delante de Dios, ¿cómo te presentarás? ¿Cómo te presentarás? ¿Con tus obras? ¿Te presentarás diciéndote, pero yo era una buena persona? No, no hay excusa delante de Dios. Porque no hay justo, dice las Escrituras, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como decía hermano Marcos, que es el pecado, es la ley moral de Dios que nos refleja lo que somos nosotros, que es por medio de la ley que conocemos el pecado. Y no hay ninguna persona que haya cumplido a perfección la ley de Dios para presentarse en aquel día y así estar justo delante de Dios. Que si bien no hay justo, dice las Escrituras de vuelta, pero hay una persona que sí cumplió esa ley. Exacto. Por nosotros, y esa persona es Cristo querido Jesús. Señor, Cristo amado. Jesús sí cumplió la ley a perfección en obediencia. Y dice las Escrituras que no se halló engaño en su boca. Él fue la persona perfecta que sí cumplió la ley en nuestro lugar. En nuestro lugar. Ahora, tú que estás ahí, en esa duda, ¿cómo te puedes aferrar a esa salvación tan grande? Dice el libro de Hebreos. ¿Cómo te puedes aferrar y estar seguro
de que el día de mañana te presentarás justo delante de Dios. Bueno, así el mismo libro de Hebreos nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy tú tienes que reconciliarte con Dios. ¿Cómo haces esto? Tenemos en el libro de los Hechos ejemplo de aquellas personas que crucificaron al Señor de la gloria. Y ellos, compungidos de corazón, dicen al apóstol Pedro: ¿qué haremos ahora? Hicimos este tan grande pecado que hemos matado al autor de la vida. Pero Pedro les da el camino, les da la respuesta exacta. Arrepentíos de todo tu corazón, arrepiéntanse de todo su corazón, sí, y vengan a la presencia de Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, una vez más, y reconcíliense por medio del arrepentimiento y la fe de Cristo Jesús. Porque es así la salvación, gente, es así la salvación, que no podemos hacer nada, solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar no en nuestras obras, una vez más, sino en la obra que Cristo hizo a favor nuestro, y es descansar una y otra vez en la cruz de Cristo. Por eso dice la Escritura que no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Para muchos puede ser locura, pero para Dios es poder de Dios y salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Amén. Efesios capítulo 3 dice, capítulo 3, 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjense, el creyente, el que recibe a Jesucristo por fe, ¿sí? Y esta es la fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Así que el Señor nos da ese privilegio de conocerlo profundamente a Dios a través de su Santo Espíritu, porque el Señor decía: arrepentíos, como decía el hermano, y convertíos. Tenemos que mirar a la cruz, mirar en fe, creer en lo que Dios nos dice en su palabra, que Cristo murió por nosotros, resucitó de los muertos al tercer día, y por intermedio de este sacrificio Él paga todos tus pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios. El regalo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el único camino, no hay varios. No, Él es el camino y Él también es la verdad. No hay muchas verdades como hay en este mundo, verdades relativas, etcétera, etcétera. Incluso hay muchas religiones basadas, entre comillas, cristianas, pero solamente por la Biblia, la sola Escritura, la Escritura. Tenemos cómo está constituida la iglesia fundamentada en Cristo, y solo hay 12 apóstoles, no hay más apóstoles. Está en el Apocalipsis cuáles son esos 12 apóstoles, ¿sí? Incluso uno que iba a ser apóstol no fue, que es el hijo de perdición, Judas, que el cual fue reemplazado a lo último en el ministerio, ya después de cuando Cristo ascendió al cielo, por Saulo de Tarso, que es Pablo. Sería el apóstol número 12, por decirlo así, que está escrito en el Apocalipsis, donde se menciona con nombre y apellido. Eran las puertas, ¿no? Las puertas tenían los nombres de los apóstoles. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, tremendo, amigo. Dice: para que habite Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Cualquier carpintero, ingeniero, está nombrando medidas, ¿no? Altura, longitud, profundidad, altura. Parece ser algo tridimensional, hasta de la cuarta dimensión, por decirlo así. Son 3 dimensiones que están nombrando: altura, profundidad, pero se refiere específicamente conocerlo a rajatabla, conocerlo plenamente. Pero ¿cómo lo conocemos plenamente? ¿Solo estudiando el Evangelio, la palabra? No, el Espíritu Santo termina de completar esta obra de convertirnos a Cristo, porque estamos mirando la cruz. Nosotros ponemos la fe, o sea, Dios
el autor y consumador de la fe es Cristo, ¿no? Y Él nos enseñó que tenemos que mirar a Cristo. Este mundo está plagado de maldad, hermano y amigo. Este mundo está en tinieblas del pecado. Y por misericordia Él nos perdonó. Por misericordia, que Cristo, que aún siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. Fíjense cuánto amor, cuánta misericordia de Dios Todopoderoso, ¿sí? Y bueno, y dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hablando con el hermano, el amor de Cristo no es un amor humano. Por lo tanto, al ser un amor, el amor del Dios mismo, el creador del universo, en su Hijo Jesucristo, supera todo conocimiento que conozcamos en este mundo. Porque también dice la palabra en el Antiguo Testamento, mis caminos no son vuestros caminos. La altura de sus pensamientos están más allá de nuestro entendimiento. Pero tenemos el Espíritu Santo, el que nos revela muchísimas cosas. Fíjense, y termino con esto, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el que nos trae toda esta posibilidad. Tú eres el Cordero de Dios que afianzó, que reconcilió al pueblo de Dios con Dios, o sea, porque estamos separados por el pecado, ¿sí? Separados por el pecado. Este pecado que nació de Adán y Eva se fue de generación en generación, y el mundo hoy se está transformando como en la época de Noé. Todo es pecado, de continuo el mal. Así que de acá el Sembrador te saludamos, con Martín, mi hermanito, y bueno, vamos a seguir leyendo la palabra porque es apasionante, amigo. Lee la palabra. Léela, estudiala, vos que sos pentecostal, que sos, no sé, de cualquier denominación, lee la palabra. Esa es la autoridad. No confíe, maldito el hombre, confía en el hombre, confía en Cristo, el pastor de las ovejas. El que habla es Él, a través de la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, y es, Pedro lo dijo, Pedro, el apóstol que estaba ahí con él, que primero tuvo dudas, sí, y aún lo negó, pero después él dio la vida por Cristo, también fue crucificado, su cruz invertida boca abajo, él, porque él no se sentía digno de morir como el Señor. Fíjense cómo se trastocó la cosa, y todos los apóstoles terminaron dando su vida. Dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Y hoy sigue igual. No sabemos si la persecución contra los creyentes de sana doctrina va a volver. Los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, por Cristo, ¿sí? Que guardan sus mandamientos. No sabemos si no va a venir una persecución, o ya está listo todo para que caigamos en esta gran persecución que habrá de venir, y habremos de dar la vida por el nombre del Señor. O lo negamos y somos parte del sistema, y van a ser marcados por el sello de la bestia, el 666, o no le negamos al Señor y vamos a morir también por Cristo. Dice, por ese motivo es absoluta nuestra decisión. Tu decisión por entrar por la puerta estrecha, Cristo es la puerta estrecha, porque entrando por esa puerta tenés que dejar todo tu yo, dejar todo tu pasado, tus cosas personales, e incluso tu propia familia. Habrás de perder amigos del mundo, habrás de perder, ¿por quién? Por la nueva vida que Dios te da, el nuevo nacimiento que te da en el Espíritu y en verdad. Y bueno, y vamos terminando. El Sembrador es un gusto, un saludo a todos los que están presentes. Gracias por un comentario y un me gusta en el video, porque eso hace que se viralice más y llegue a muchas más personas. Y voy a cerrar con mi querido hermanito. Estoy muy contento de estar en Posada. No sabes, mi corazón está rebosante de alegría, de gozo. Pasa un año entero hasta volver de vacaciones para volver a verlo. Amigo, le pido a todos los hermanos, por favor, oración por el Sembrador, y para que este ministerio vaya creciendo, creciendo, creciendo conforme a la voluntad de Dios, siempre, conforme a la voluntad de Dios. Su voluntad es perfecta, amigo, sorprende, como dice el hermano. Y vamos terminando, y bueno, con Martín Vega, de acá de Posadas Misiones, mi querido hermanito. Un saludo a todos, un gran abrazo del Sembrador, nos estamos viendo, Bueno, para finalizar, gracias al Señor, gracias por la compañía del hermano Marcos. Mi ministerio actual, acompañado de la iglesia a la cual estoy asistiendo,
es aquí, venir a este lugar. Hoy estamos haciendo este vivo en el hospital. Recién venimos de predicar el Evangelio, de orar por los familiares que están aquí internados, de las personas que están aquí. Y gente, yo le animo para que verdaderamente oren por este ministerio. También nuestro hermano Víctor nos está acompañando actualmente. Así que oremos por él, oremos por su familia. Por Víctor, para que siga firme en este ministerio con Martín acá en Posadas. Sí, así que bueno, yo les invito también para que ustedes en el lugar que Saludos, están, Martín. Sí, ustedes en el lugar que están también Saludos, puedan, sí, Víctor, perdón. Sí, puedan verdaderamente predicar el Evangelio, porque esa es la comisión que el Señor nos dio, ir y predicar el Evangelio. Para que todas las criaturas se salven, porque ese es el medio en el cual Dios va a usar para salvar a las personas, la locura de la predicación. Sí. Así que bueno, solamente darle las gracias a todos los que pudieron estar presentes y los que van a escuchar también y ver este video. Así que les animo verdaderamente para que pongan su confianza en Cristo, para que si tú no eres creyente, busques la salvación en Cristo Jesús, porque así como dice la Escritura, no hay otro camino por el cual podemos ser salvos sino por medio de Cristo Jesús. Amén. Y tú que eres cristiano, yo te animo para que verdaderamente pongas toda tu fe en Cristo, y así como el apóstol Pedro, verdaderamente te sientas. Dice él, cuando escuchó esas palabras fuertes del Señor Jesús, el apóstol Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y esa es la confianza que nosotros como cristianos debemos tener. Acudir a Cristo, mirar a la cruz todo el tiempo de nuestra peregrinación, para que el día de mañana no tengamos esa conciencia mala de ¿por qué no fui a la cruz de Cristo? ¿Por qué no puse mi confianza verdaderamente en la cruz de Cristo? Y es así el llamado que Dios nos hace en todo tiempo, en todo momento, a confiar plenamente en lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Si bien hay otros pasajes de las Escrituras que se nos dice: el que no toma su cruz y me sigue. Muchas veces nosotros olvidamos esto, hacemos lo primero, tomamos nuestra cruz y no le seguimos a Él, y cargamos ese yugo pesado de la cruz, que es nuestros pecados, que son nuestras aflicciones. Pero hay una cosa muy importante en esto, es seguirle a Él, descansar en Él, humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Señor, y Él nos exaltará, y la cruz, nuestra cruz, se nos va a hacer mucho más liviana, porque dice también la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque Él mismo se nos dice a nosotros: los mandamientos no son gravosos, pero es el descansar a los pies de la cruz. Aprended de mí, que soy un manso y humilde, dice que tenemos que cargar esa cruz que dice el hermano, y Él nos va a dar ese gozo de hacer su voluntad, porque es la voluntad de Él, mandamiento de Él. Así es. Así que muchas gracias, gente, muchas gracias por este momento, por esta nueva oportunidad que podemos compartir aquí con el hermano Marcos. Gracias. Y bueno, es una bendición para mí, y que el Señor, si permite, Él ya va a estar pronto nuevamente aquí. Bueno, así que sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por este ministerio del Sembrador, para que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación verdaderamente, pero no como hablábamos con el hermano Marcos, y la importancia de no conocerlo intelectualmente, sino que ese conocimiento llegue a nuestro corazón por medio de lo que Cristo hizo, y siempre Cristo apuntó al corazón. Tremendo. Le dejo con el hermano Marcos. Y bueno, lo vamos despidiendo a Víctor Sembrador con una palabra de Romanos, ¿sí? Que dice, pues ya sea que vivamos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la palabra. Un gran abrazo, un saludo de acá del Sembrador con mi hermano Martín Vega. Es un honor tenerlos acá. Les pido por favor un me gusta y un comentario, que eso viraliza y moviliza el video para llegar a más y más personas, compartiendo el video, por favor, si tienen nos ayudan de esa manera. Un saludo, un abrazo desde Posadas Misiones y de acá del hospital,
que hay mucha gente que está muy desahuciada, está muy preocupada por la vida de sus parientes, están en un momento límite de su vida donde tienen que escoger. Hoy es el momento para buscar a Dios, hoy es el momento para recibir esa salvación por intermedio de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Nos estamos viendo, saludos.